Nubes. Una nube es un hidrometeoro visible formado por la acumulación de cristales de hielo, gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera, o una combinación de ambas cosas, como consecuencia de la condensación del vapor de agua. Generalmente de color blanco, puede oscurecerse al aumentar su espesor óptico hasta volverse gris oscura casi negra. Las nubes tienen una gran influencia en el sistema climático, más allá de las consabidas precipitaciones. Cumplen un rol fundamental en el ciclo del agua, la regulación de la temperatura media del planeta o la distribución de la energía solar. La ciencia que estudia las nubes es la nefología, una rama de la meteorología centrada en la formación, composición, densidad, temperatura, evolución, movimiento, agrupación y clasificación de las nubes. Aunque las nubes cambian constantemente de apariencia, en función de su forma, dimensiones, estructura, textura, luminancia y color, existe un número limitado de formas típicas frecuentes que permite agruparlas en un sistema general de clasificación dividido en géneros, especies y variedades de forma similar a cómo se clasifican los animales y plantas. Formación de las nubes. Las nubes se forman al condensarse el vapor de agua atmosférico sobre pequeñas partículas que flotan en el aire denominadas núcleos de condensación, polvo, cristales de sal, bacterias, polen o cenizas entre otras. El vapor de agua, procedente de la evaporación o sublimación de las masas de agua terrestres, y, en menor medida, de la combustión, la respiración y transpiración de seres vivos, el vulcanismo y otros procesos biológicos y geológicos, se mezcla con el aire atmosférico hidratándolo y calentándolo. Generalmente, la masa de aire cálido y húmedo resultante se eleva gracias a su menor densidad. El aire húmedo es más ligero que el seco y al calentarse se dilata bajando aún más su densidad, desplazándose hacia zonas de menor presión atmosférica donde se expande y, de acuerdo con la ley de los gases ideales, disminuye su temperatura. Si se enfría por debajo de la temperatura de saturación o del punto de rocío, parte del vapor de agua contenido se condensa en gotas de agua o hielo muy pequeñas, entre 0,004 y 0,1 milímetros, que en conjunto forman una nube. Cuando una masa de aire condensa en las zonas altas de la troposfera forma nubes de cristales de hielo, llamadas cirros, cirrostratos o cirrocúmulos. Mientras que a menor altitud se forman las nubes de gotas de agua, como son los altoestratos y altocúmulos que generalmente acompañan a los frentes cálidos, al igual que los estratos de menor altitud. Los cúmulos, en cambio, acompañan a los frentes fríos y tienden a crecer de forma vertical hasta llegar a formar masas en altura, conocidas como cumulonimbos. Este fenómeno general se puede producir de diferentes maneras dependiendo de factores como la presión, la humedad y la temperatura. Procesos de formación. Las nubes pueden formarse principalmente por tres procesos distintos: ascenso orográfico, convección térmica o convección producida por un frente. Ascenso orográfico. Cuando una masa de aire choca contra una montaña, asciende forzosamente y se enfría. Si la corriente de aire tiene suficiente humedad, el agua se condensará y formará nubes en la ladera de Barlovento que reciben el nombre de nubes orográficas. Ocasionalmente las oscilaciones y velocidad del aire también pueden formar nubes en Capuchón o en Banderola en la ladera de Sotavento. Las nubes orográficas más comunes pertenecen a los géneros cumulus, altocumulus y stratocumulus. Convección térmica. Una corriente de aire caliente y húmedo asciende a capas más altas y frías, dando lugar a la formación de cúmulos. Esto suele ocurrir por debajo de los 3 kilómetros de altitud. La nube puede crecer en altura, transformándose en un cumulonimbo. Cuando se produce la caída de la lluvia, la nube se separa en dos fragmentos, porque no puede ascender el aire caliente. Al fragmentarse la nube, cesa la lluvia. Se producen borrascas de corta duración, pero muy intensas. Frente. Los frentes son zonas de contacto entre dos masas de aire que tienen distinta temperatura y densidad. Si una masa de aire caliente y húmedo, en movimiento, choca contra una de aire frío, se forman nubes horizontales, llamadas nimboestratos, 3 kilómetros de altitud, altostrato, entre 3 y 5 kilómetros de altitud, o cirro y cirrostrato, 12 kilómetros de altitud. Los nimbostratos y los altostratos producen, generalmente, lluvia. En cambio, los cirros indican buen tiempo si no se mueven deprisa o cambian en cirrostratos. Cuando una masa de aire frío, que se desplaza, choca contra una masa de aire caliente, se forman cumulonimbos. Clasificación de las nubes troposféricas. La clasificación de nubes troposféricas de acuerdo con sus características visuales proviene de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, y viene recogida en el Atlas Internacional de Nubes, publicado por primera vez en 1930. Sin embargo, el sistema internacional de clasificación actual en latín se remonta a 1803,
cuando el aficionado a la meteorología Luke Howard escribió el ensayo The Modifications of Clouds, en el que diferenciaba 3 tipos de nubes, cirrus, cumulus, stratus, y 4 categorías intermedias, cirrocumulus, cirrostratus, cumulostratus y cumulocirrostratus o nimbus. La clasificación actual de la OMM divide a las nubes en géneros, especies y variedades de una forma similar a la empleada en la clasificación de animales o plantas, y, como en estos casos, se utilizan nombres en latín. El sistema reconoce 10 géneros de nubes, atendiendo a su apariencia y a la parte del cielo en que se forman. Cumulonimbos. Los cumulonimbus o cumulonimbos son nubes de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo que se eleva en forma de espiral rotatoria. Su base suele encontrarse a menos de 2 kilómetros de altura, mientras que la cima puede alcanzar unos 11 a 12 kilómetros de altitud. Cuando están plenamente desarrollados adoptan una forma de yunque con la punta hacia atrás con respecto a la dirección del desplazamiento de la tormenta, es decir, a sotavento. Son consideradas nubes sorprendentes e imponentes. Cúmulos. Los cúmulos o cumulus, cumulus en latín, que significa montón o pila, son un tipo de nube que exhibe considerable desarrollo vertical. Tiene bordes claramente definidos y un aspecto que a menudo se describe como algodonoso o parecido al algodón. Los cúmulos pueden formarse solos, en filas o en grupos. Dependiendo de los efectos de otros factores atmosféricos, como la inestabilidad, la humedad y el gradiente térmico, los cúmulos son precursores de otros tipos de nubes, como el cumulonimbo. Los cúmulos pertenecen a la categoría general de nubes cumuliformes, la cual incluye también cumulus congestus y cumulonimbos. Los cúmulos y cumulonimbos más intensos están asociados con fenómenos de tiempo severo tales como granizo, trombas o mangas de agua y tornados. Estratos. Estratus o estrato, abreviado esti, de latín, extendida, ensanchada, es una nube caracterizada por capas horizontales con una base uniforme, en oposición a las nubes convectivas que son tan altas como anchas, los cúmulos. Más específicamente, el término se usa para describir nubes chatas, sin formas, de baja altitud, por debajo de 2,4 kilómetros, siendo de color gris negruzco hasta blanquecinas. Estas nubes son esencialmente niebla por encima del nivel cero, formadas tanto por nieblas ascendentes o cuando aire frío se mueve a bajas altitudes sobre una región. Cirroestratos. Los cirrostratos son un tipo de nubes altas caracterizadas por estar compuestas de cristales de hielo y frecuentemente por la producción del fenómeno óptico halo. Suelen aparecer como velos blanquecinos y, a menudo, fibrosos, a veces cubriendo todo el cielo y a veces cubriendo una gran parte. Son nubes de gran altitud, de 6 a 12 kilómetros. Altoestratos. Los altoestratos o altostratus son un tipo de nube de una clase caracterizada por una gran lámina generalmente grisácea uniforme, más claras en color que los nimbostratus y más oscuras que los cirroestratos. El término en latín altostratus puede traducirse como los más altos estratos. Los altoestratos son causados por grandes masas de aire, que ascienden y luego condensan, usualmente por un frente entrante, que suele generar más o menos precipitaciones. Los altoestratos son potencialmente peligrosos en la aeronavegación, debido a que éstas forman cristales de hielo sobre las aeronaves. Nimboestratos. Un nimbostratus o nimboestrato es una nube oscura caracterizada por capas uniformes, generalmente de color gris oscuro. Este tipo de nube no se presenta siempre a la misma altura, de ahí que no se la pueda considerar estrictamente como nube de tipo bajo o medio, si bien su base suele estar en torno a los 2000 metros. Los nimbostratos bloquean completamente la luz solar. En comparación con los estratos, altoestratos y cirroestratos, los nimboestratos siempre dan precipitaciones, que suelen ser continuas y no muy intensas, a diferencia de las de nubes de tipo convectivo. Cirros. Un cirro o cirrus es un tipo de nube compuesta de cristales de hielo y caracterizada por bandas delgadas, finas, acompañadas por copetes. A veces estas nubes en volutas son tan extensas que visualmente resultan indistinguibles una de otras, formando una hoja o velo llamado cirrostratos. Ciertas veces la convección a grandes altitudes producen otra forma de cirros, llamada cirrocúmulos, patrón de pequeñas nubes en forma de copetes. Cirrocúmulos. Los cirrocúmulos o cirrocumulus son nubes que se encuentran en las capas altas del cielo y se forman horizontalmente. Se dan entre los 6 y los 12 kilómetros de altitud. Se forman a partir de cirros o cirrostratos cuando éstas son calentadas suavemente desde abajo. Este proceso de calentamiento hace que el aire se eleve y se meta dentro de la nube. Esta es la razón por la cual el cirrocúmulo se encuentra asociado casi siempre con cirros y al cirroestratos. Si este no es el caso, la nube es entonces un altocúmulo. Altocúmulos.
Un altocumulus o altocúmulo es una nube de clase caracterizada por masas globulares o arrollamientos en capas o parches. Los elementos individuales son más largos y oscuros que los cirrocumulus y más pequeños que los estratocumulu. Son nubes de media altitud, de alrededor de 2 a 6 kilómetros, tamaño medio, que pertenece a la categoría física estratocumuliforme caracterizada en estratos, capas o parches con masas en ondas, formas acigarradas o arrolladas, de color blancas a grisáceas. Los altocúmulos frecuentemente preceden a un frente frío, y con la presencia de mañanas calurosas, húmedas, de verano, señalan el desarrollo de nubes de tormenta más tarde en el día. Estratocúmulos. Un estratocumulus, estratocúmulo, es una nube grande, de masas redondeadas, en grupos, alineadas o en ondas. Su abreviatura es SC. Un estratocúmulos pertenece a un tipo de género de nubes que se caracterizan por ser grandes masas oscuras, redondeados, generalmente en grupos, líneas o en ondas, cuyos elementos individuales son más grandes que los de altocumulus, y que toda nube de menor altitud, por lo general por debajo de 2000 metros. Se crean de débiles corrientes convectivas generando difusas capas de débiles nubes, debido al aire más seco y estable que está por encima, e impidiendo su desarrollo vertical. Generalmente los estratocúmulos no aportan precipitación o solamente lloviznas o neviscas. Sin embargo, esas nubes suelen anticipar peor tiempo, indicando tormentas a futuro, o al menos un frente tormentoso. Estos géneros se subdividen en 15 especies, que describen la forma y la estructura interna de la nube, y en variedades, que describen la transparencia y la distribución de las nubes. En total hay unas 100 combinaciones. Además de la clasificación general, existen otras dos clasificaciones de nubes, las nubes especiales y las nubes de las capas superiores de la atmósfera. Estas nubes suelen observarse rara vez u ocasionalmente, y en algunos casos, únicamente en determinadas partes del planeta. El Atlas Internacional de Nubes reconoce actualmente 10 géneros de nubes, clasificaciones básicas, que describen en qué parte del cielo se forman y su apariencia aproximada. Las nubes altas suelen formarse por encima de los 5000 metros, las nubes medias se suelen formar entre los 2000 y los 7000 metros, y las nubes bajas suelen formarse a una altura máxima de 2000 metros. La mayoría de los nombres de nubes contienen prefijos y sufijos latinos que, al combinarse, dan una indicación del tipo de nube. Algunos de ellos son los siguientes: estratus o estrato, alargado, allanado y nivelado. Cumulus o cúmulo, montón, colmo. Cirrus o cirro, plumoso, fleco. Nimbus o nimbo, portador de lluvia. Video producido por Enki Soto Núñez.